Bueno, vamos a darle la bienvenida a Javier. No sé quién es. Si se pone en pie, que todos lo veamos. Bienvenido en el nombre de Jesús. A Sandra. Y encima ahora me lo cambian. Bueno. A Sandra también. Bienvenida. A Santiago. Bienvenido. Y a Laura. Bueno, espero que os sintáis, pese al calor, que os sintáis a gusto y sobre todo que ya estéis sintiendo la presencia de Dios por medio de la alabanza y aún con lo que yo voy a compartir ahora, ¿no? Si me giráis uno, sí, me he puesto pantalón precisamente por eso, para que no se me subiera el vestido o la falda. Eso es, aunque veremos si lo aguanto lo de las hojas, pero en fin. Y el título, no sabía qué título poner, yo siempre tengo un problema con los títulos, ponerle un título a una predicación, pero creo que lo que más se asemejaba, porque son palabras de Jesús, lo que Él puso en mi corazón para transmitir es aprended de mí. Eso está está en varios evangelios. Yo cogí el evangelio de Mateo 11, está en el versículo 29, que dice, y aprended de mí, que soy... Casi ya veo mejor sin las gafas, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí. Aprended de mí a mí me lleva como a tener una decisión, la decisión de hacer algo. Caminar con Jesús, si aún no os habéis dado cuenta, yo creo que los que lleváis años os habéis debido dar cuenta, va de decisiones. Primero, la decisión de aceptarlo como tu Señor y Salvador, reconociéndote pecador, porque si tú crees, solo lo aceptas como tu Señor y Salvador, pero no te crees pecador, ahí hay un problema. Porque nadie cambia sin ver su necesidad. Aprended de mí, que dice que soy manso y humilde de corazón. Mira, esas dos palabras juntas, a ver, que no quiero yo... La palabra humildad se describe literalmente, la palabra que se usa como en el suelo, pero junto con la de manso o apacible podría definirse como una actitud de completa sumisión ¿a quién? Al Padre. Y Jesús fue sumiso al Padre por pura decisión, aun cuando Él era Dios. Eso es algo que no debemos olvidar. Ahora vamos a leer en Primera de Pedro, a la mitad del versículo 5 dice, revestíos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y todo el mundo piensa, wow, yo me voy a humillar delante de Dios. Si tu propósito es que Él haga que todos te vean, seguramente que eso no va a llegar nunca. Nunca. Humillarse es tomar esa decisión donde uno entiende que sin Dios nada puede hacer. Que lo que soy y lo que tengo es algo que Dios me ha dado. No he recibido un talento, no he recibido un don, aun cuando sea algo que ha nacido contigo. Que Dios no haya depositado en mí. Humillarse es el reconocimiento de nuestra necesidad de Dios y dándole la gloria a Dios. Yo escuchaba estos días atrás, este mes, creo que es una canción que es Solo a Dios sea la gloria, no solo a Él sea la gloria, que es otra canción, Solo a Dios sea la gloria. Y hay una estrofa que dice, y si alguien me da gloria, la gloria la trae para mí, yo la llevaré al Calvario. Porque nada es nuestro. Nada de lo que tengo es mío. Yo no quería ser ama de casa, me daba miedo ser madre, era independiente y egoísta, y quería tener hijos, y yo pensaba, esto antes de conocer a Dios, yo seré amiga de mis hijos ante todo, si tengo alguna vez hijos. Cuando yo conocí a Dios me di cuenta que un padre o una madre
nunca debe ser el mejor amigo. El mejor amigo está para escuchar y está para decirte, oye, porque si es un buen amigo, si lo estás haciendo mal, te lo va a decir. Pero eso no quiere decir que se aleje de ti. Y un padre y una madre deben decir lo mismo, pero por encima de todo está el hecho de que Dios ha puesto una vida en sus manos que tiene que enseñar para que un día puedan volar solo de la mano de Dios, caminar solo de la mano de Dios y dejen de caminar de la nuestra. Sí, sí. No son nuestros, Sí. ¿vale? Sí, No son sí, nuestros. sí. La palabra revestíos podría parecer que es lo mismo, ¿no? Porque Jesús dice ser como yo. Bueno, nos tenemos que parecer a Jesús, eso es real. La Biblia dice que nosotros tenemos que desarrollar el carácter de Jesús y morir a nosotros mismos para parecernos cada día más a Él. Entonces, nos vestimos de humildad. Un médico cuando va al quirófano, ¿verdad que no entra con la ropa de calle? No lo dejarían entrar. Y eso lo distinguirías si estuvieras en el hospital, tú solo por la ropa que lleva y por el color sabrías en qué lado del hospital trabaja. Sabrías si es un auxiliar, sabrías si es enfermera, sabrías si es médico, si trabaja en la zona de quirófanos, si es una limpiadora o un limpiador, lo sabrías si es un mecánico, solo por la ropa que llevan dentro del hospital, ¿no? Alguien que trabaja en cualquier hamburguesería de estas famosas también llevan uniforme. Todo el mundo se viste de algo y se quita su propia ropa, aunque sea por un momento. Sin embargo, la actitud que nosotros tenemos que tener es la de me voy a vestir de humildad porque Jesús era humilde y dice que yo tengo que aprender de él. Pero Pedro nos dice, revestíos. Y dices, me tengo que poner más. Cuando yo leía eso y siempre pensaba en la connotación que tiene hoy en día, ¿no? El revestimiento. Tú pones el revestimiento en una pared, la puedes poner con madera, si es por fuera para aislar, para de alguna forma mejorar, ¿no? Mejorar esa pared o ese edificio, ¿es así o no? Eso sería para nosotros. Sin embargo, Pedro usa una palabra que quiere decir atarse algo. Y en este caso era atarse, eso se usaba para un delantal que el que lo llevaba lo delataba. Y era el delantal de un siervo. No solo mostraba su humilde condición porque igual era un esclavo, sino con el delantal quería decir estoy preparado para servir. Y Pedro nos dice revestíos de humildad. Porque Dios resiste, y no quiero hablar del orgullo, pero claro, es un poco tal vez difícil, a los soberbios, es decir, a los que se creen algo, a los que se creen más que otros, y da gracia a los humildes, a los que han decidido parecerse a Jesús y andar por la vida, pues como hijos de Dios, mostrando algo que nuestra forma de comportarnos marca una diferencia. El otro día en una serie de abogados, a mí me gustan esas clases de series, y de vez en cuando me veo un capítulo, la fiscal salía, que parecía más una empresaria, una ejecutiva de estas, de alto, vamos, la ropa que llevaba, pero claro, entiendo que es una serie. Pero ya no era la ropa que llevaba, era la forma en que ella se movía. Más como si fuese una modelo de pasarela, pero además emanaba, era su papel, lo orgullosa que ella estaba de lo que era y que sabía lo buena fiscal que era. Ganaba la mayoría de casos. Y eso ella iba por ahí toda orgullosa pavoneándose. Nosotros deberíamos estar orgullosos, entre comillas, de ser hijos de Dios y nuestra forma, mira, de vestir y de caminar ya solo debería de decir que somos algo distinto al resto del mundo. Debería de marcar la diferencia y con eso no quiero decir que uno no pueda ir moderno ni pueda, ya veis que a mí me gustan los colores, y yo los llevo y me gustaban antes también, pero también me puedo vestir un día de negro y no pasa nada porque me gustan todos los colores. No me estoy refiriendo a eso, pero sí nuestra forma de todo debe de emanar
salir quiénes somos. Ya dice la Biblia, no seas sabio en tu propia opinión. A veces hay que ser capaz de pasar por tonto, solo si lo requiere el momento. Ten la seguridad de que Dios quiera en ese momento que pases por tonto y que te calles, porque no siempre te tienes por qué callar. No podemos olvidar que este Jesús que dice, aprended de mí que soy manso y humilde, es el que en el templo sacó las cuerdas y les dio a los cambistas. ¿Por qué? Porque estaban profanando lo santo. Es ese. ¿Dejó de ser humilde Jesús? ¿Pecó? No. Ahora, a lo mejor hoy en día, pues hay quien le diría, hombre Jesús, tú te podías haber acercado a ellos sin que nadie te viera, haberlos cogido aparte, ¿no? Y habérselo dicho, y haberle dicho, no está bien, estáis negociando con el templo, con lo santo, con lo que es para los sacrificios, con lo que va a representar lo que yo voy a hacer, con lo que representa lo que yo voy a hacer en esa cruz, porque era por la expiación de pecados y todas esas cosas. Seguramente que más de uno lo pensaría. Lo mismo que pensarían acerca de Pablo cuando Pablo le llama la atención a Pedro sobre el hecho de que era un hipócrita, porque se comportó como un judío cuando llegaron judíos que decían ser cristianos y arrastró a otros a comportarse igualmente cuando él convivía con los gentiles, que para los judíos era pecado, convivía con los gentiles cristianos como los gentiles, igual, él lo había entendido, pero le dio miedo su reputación. Y Pablo le llama la atención, hay que ser humilde para aceptarlo. Y si no vemos una respuesta de Pedro defendiéndose, es porque Pedro aceptó lo que Pablo le dijo, porque si no estaría ahí. Lo mismo que vemos a Pedro cuando dice, Señor, Señor, yo no te voy a negar si tengo que morir contigo, todas esas cosas, ¿no? Y vemos que no, pues estaría. Hay que ser humilde para aceptar una corrección. Él podría haberle dicho, oye, yo soy Pedro, yo estoy antes que tú, yo caminé con Jesús y tú querías matarnos a todos. ¿Tú qué te crees? ¿Tú quién eres para afrentarme delante de los demás? Pero los tiempos han cambiado, porque tampoco nos pasaría como a Ananías y Safira, que por robar y mentir, ¿no? Por robar no, por mentir, porque nadie le pidió que dieran todo lo que habían sacado. Eso fue algo voluntario, pero mintieron porque ellos querían aparentar que eran algo que no eran. Y entonces el Espíritu Santo se los llevó en ese momento fuera. Esas cosas no nos pasan, sino seguramente que más de uno no lo pensaríamos y cambiaríamos más rápidamente. En el Salmo 147:6 dice, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. ¿Vale? Eso nos sigue gustando el pensar que a todo aquel que se las da de algo, Jehová lo va así a tratar como un gusano. Y puede ser, pero mira, si es un hijo suyo, seguramente que antes de que eso ocurra, Dios va a tener mucha paciencia en decirle, no estás vestido de mi hijo. No te has puesto el delantal del siervo. Porque para vestirte, para ser humilde, tú tienes que quitarte lo que llevas. Tienes que ser capaz de mirar y tienes que ser sincero contigo mismo y con Dios. Y eso no quiere decir ni rebajarte ni menospreciarte. No, ahí no hemos llegado aún. En Romanos 12:3 dice Pablo, esperar, aunque me marco las hojas, pero me cuesta a veces encontrarlas. Romanos 12:3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Si tienes mucho, no te creas nada, porque todo te es dado. Y si tienes poco,
tampoco te rebajes, porque estás alimentando otra clase de orgullo. Y estás diciendo, Dios no tiene ese poder para cambiarme a mí y hacer que yo sea válido. Hay que ser capaz de recordar quién es Él y quién es el que lo pone todo en nuestras manos. Hay una canción antigua que dice, de gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor, ¿no? Y dice, quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Eso es muy difícil si estamos llenos de nosotros mismos. Si estamos llenos de nosotros mismos, es difícil transmitir la humildad. Hay gente que tenemos la tendencia de decir, no, es que son de condición muy humilde. De condición muy humilde, ¿por qué? Porque no tienen nada. Pero a lo mejor son ricos en el cielo. No. Cuando estamos hablando en el término bíblico, la humildad tiene que ver con saber quién es uno y saber quién es Dios, pero también con poder darle a los demás ese reconocimiento que Dios les da. Y eso no quiere decir que si tú sabes algo no lo puedas decir, pero si es para humillar a otro, a lo mejor es el momento de callarte. ¿Vale? El capítulo 6, nos vamos a ir al Antiguo Testamento, a mí me gustan mucho estos textos. El capítulo 6 de Segunda de Crónicas narra, Salomón le está consagrando el templo que ha construido y lo está consagrando y le está diciendo, mira, si pecan por esto y hacen esto, tú los perdonarás, y da una serie de cosas, ¿no? Y para terminar, de alguna forma, entendiendo que no es el templo lo que perdonaba ni los sacrificios, sino que la presencia de Dios estuviese allí y perdonase a los demás. Lo resumimos así. Y Pablo nos dice en 1 Corintios acerca del templo, acerca del templo, para que vean. Antes la presencia de Dios estaba en el templo, ahora la presencia de Dios sigue estando en el templo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora tú y yo somos el templo, de forma individual y de forma grupal. Es más, Pablo que hace referencia como al lugar santísimo, bueno, que es donde habitaba la presencia de Dios, eso está en nosotros. Nosotros ya no necesitamos. Es verdad que hay que venir, la Biblia dice, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándolos ¿a qué? A que vengan, tanto y más, cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? El del final. Nuestro lugar está en el reunirnos con gente que piensa lo mismo que nosotros. ¿Para qué? Para alabar a Dios, para adorarle, para rendirle culto, para recibir y luego vivirlo fuera. Y luego vivirlo fuera. Para eso es que debemos de reunirnos. No es un club donde hacemos amigos, aunque deberíamos amarnos. Y no porque pensemos igual, sino nuestra unidad tiene que estar en el espíritu, porque somos distintos y así nos ha llamado Dios. En Segunda de Crónicas, volvemos ahí, 7, 14 y 16, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice, y oraren, y buscaren mi rostro. Después del 6 dice eso. Y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Atentos estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre, porque ahora ha santificado esta casa para que Él esté en mí. Y cuando yo soy sincera con Él y reconozco que no puedo cambiar y reconozco que he hecho algo mal, aunque mi intención haya sido buena, Dios me escucha de forma personal.
Y cuando lo hacemos como pueblo por algo que haya estado mal o porque estamos intercediendo por otro, Dios nos escucha porque está aquí, no está fuera. No es que baja la presencia como pasaba en el desierto, como era notable en el templo, no, está aquí y nos escucha. Y eso sería suficiente, darnos cuenta de lo grande que llevamos en nosotros para ser humildes y darnos cuenta de que nosotros realmente somos, no sé, gusanos llevando al Dios del cielo, al Dios creador en nosotros. Es así. En Filipenses 2, del 5, Filipenses. Dice, está hablando de Jesús y está hablando de lo que Él hizo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué murió en la cruz? Para salvarnos de nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos tener relación con el Padre, para que nos podamos parecer a Él. Y si Él, siendo Dios, no le importó despojarse de esa condición y meterse y limitarse en un cuerpo humano, ¿por qué nosotros, que ya somos limitados, pero tenemos a Dios en nuestra vida, hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos cuesta tanto poder parecernos a Él? Tal vez nos cuesta porque no queremos dejar de ser quien somos, ¿no? Yo tenía mucho miedo a perder la identidad que yo me había creado, ¿eh? Yo me había hecho a mí misma y ante los demás yo aparentaba ser una persona fría, distante, era independiente, ¿vale? Dura, que no le afectaban las cosas, no era verdad, pero me había hecho a mí misma. Pero yo me tuve que despojar de todo eso para que Jesús pudiera obrar en mi vida y para que siga obrando en mi vida hasta el día en que yo vaya con Él. Porque mi meta la entendí hace muchos años. A mí es algo que me golpeaba mucho. Me tenía que parecer a Jesús y yo decía, pero ¿cómo me voy a parecer yo a Jesús si soy una miserable? Si pisan la cola del gato me revuelvo no como un gato, me revuelvo como un tigre. Y tenía mucho aguante. Y podía hacerlo, revolverme fríamente y señalar aquellas cosas que sabían que te iban a hacer daño, porque era muy observadora. Pero Jesús me dijo, no, porque yo no lo haría. Porque cuando me dijeron de todo y me escupieron, yo me callé. ¿Acaso yo no sabía quién era? Él sabía quién era Dios. Pero Él tenía que llegar a la cruz y nosotros tenemos que tener claro una cosa, tenemos que llegar al cielo lo más ligeros de nuestro equipaje que podamos. Y en ese proceso poder mostrarlo a Él por ser mansos y humildes. Y eso no quiere decir que no tengas que decir las cosas. Yo las digo, ¿eh? Yo sé que hay gente que le molesta que le diga las cosas como son, pero yo las digo porque mi responsabilidad es con Dios, ¿eh? Esto no es mi responsabilidad, es con Dios. Yo me siento responsable delante de Dios por la posición que tengo en el cuerpo, de que si yo veo a Tony, puedo nombrarte a ti, Tony, vale. Si yo veo a Tony que está caminando mal y que no hay forma y está dando vueltas en el desierto, pues tengo que tener la seguridad. Pero si él me pregunta, yo le digo, yo no voy a mentir ni te lo voy a... O sea, si tienes un problema yo de orgullo o de mentira, yo te lo voy a decir, porque eso dice la Biblia que no entra en el cielo.
No solo que tengas un problema de alcohol o de drogas, no, 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 no. O que seas avaro, que también lo dice, el amor al dinero. No es solo eso. Todos, en algún momento, porque estamos en proceso de cambio, hacemos cosas que no están bien, todos. Y si alguien me lo dice, esto a lo mejor podrías haberlo hecho de otra forma, yo tengo que pensarlo. Por lo menos tengo que ser capaz de pensar y decir, ¿podría haberlo hecho de otra forma? Y saber si podría haberlo hecho. A lo mejor hoy en día no, y dentro de 10 años puedo hacerlo de otra forma, porque Dios nos usa, ¿vale? A nosotros. Pero como somos, nos usa como somos. Pero en proceso de cambio siempre. ¿Por qué? Porque debemos aprender de Él. Aprender de Él a decir la verdad, como hizo con los cambistas, como cuando le llamó a los fariseos. ¿Cómo les llamó? ¿Cómo les llamó a los fariseos? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Quién se atreve? No hay nada peor que un religioso, ¿verdad? Porque un religioso enseña algo que realmente no es. Y nosotros tenemos que enseñarlo a Él. Si soy generosa, tiene que ser porque Jesús lo era y porque quiere que le dé a esa persona. Yo a veces le he dicho a la gente que me han pedido, le he dicho, no, no te voy a dar, porque lo van a gastar mal. Y yo no puedo participar de pecado. Está mal, escúchame, está mal si participas del pecado de alguien. Eso no es ser humilde. Debemos ser humildes y parecernos a Jesús. Sí, debemos amar a los demás. Sí. Él amó a Judas hasta el final. Judas tenía un propósito, se podría haber arrepentido, ahí no vamos a entrar. Eso es una cosa teológica muy de eso, ¿no? Y no es la cuestión. Pero amó a Pedro, a ese Pedro impulsivo que siempre yo. Y que siempre que decía yo, ¿qué le pasaba? Metía la pata. ¿A quién le ha pasado eso? A nadie, ¿no? Aquí mi chico era un poco Pedro y un poco Pablo, A mí me volvía un poquito... Me estresaba porque a mí me estresaba. Ese Pedro y ese Pablo a mí me estresaba. Pero también es verdad que creo que es la persona más sincera que conozco. Él no le ha importado nunca exponerse ni que lo vean, tengo que decirlo también. A él no ha pretendido aparentar ser algo que no es. Nunca. Y eso es de admirar. No es un religioso. Aunque él dice que salió de ahí, tal vez por eso no es un religioso. Porque creció con algo que le habían enseñado y hasta que uno no tiene un encuentro real con Jesús, tu vida no empieza a cambiar. ¿Vale? Entonces, siempre peleó por eso. Él siempre quiso ser transparente. Y debemos de ser transparentes, aunque a veces no hay que ser tan transparente. No con todo el mundo tenemos que ser tan transparentes, porque no a todo el mundo le importa nuestra vida. Uno también tiene que saber a quién tiene delante, y si no mejor, pues es mejor callarse. Es mejor hacerlo. Con el amor y tratar. Pero mira, si tú tratas con la gente y consideras que la gente tiene un valor casi más que tú, siempre la vas a tratar bien, aunque cuando le tengas que decir la verdad. Y la persona, finalmente, cuando se le pase el enfado, dirá, es verdad esto, que me dice las cosas, pero es verdad que también es la única o el único que están ahí cuando me he caído, cuando meto la pata, cuando no actúo bien. En Lucas 14:11, otra vez Jesús, ay Jesús, cómo le gustaba ponernos en él, porque él iba directo siempre al corazón, Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Quiere decir eso que si
¿Dios me usa a mí evangelizando, no lo puedo decir? No. No. Quiere decir que si yo me atribuyo ese don de palabra, me estoy subiendo por encima de Dios y de los demás. También es verdad que a lo mejor la forma en que uno lo dice, pero bueno, Dios ahí nos va cambiando en la forma de hablar. Pero siempre se trata de saber quién es uno y quién es Dios. Y de reconocer que lo que somos y tenemos solo le pertenece a Él. En Mateo 20, Jesús les dice a los discípulos que se estaban peleando, ellos querían ser todos grandes. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? ¿A que esto nos recuerda lo que vivimos en la mayoría de países? Y los que son grandes, los que tienen un cargo en una empresa, a que se creen que son Dios en tu vida, ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros, dice, entre vosotros, esto no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y ahora viene aquí la cosa, que parece que esté sacada del contexto. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, ¿no? Eso lo entendemos, ¿verdad? Oye, yo no veo a Jesús cuando se juntaban sirviendo a la mesa, solo una vez le lava los pies, ¿no? Lo servían a él, y las mujeres lo seguían y lo servían. Así que tal vez está hablando de algo en un plano espiritual. Dice, vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa es la cuestión. La palabra que se usa original de rescate es la de comprar a un siervo, hacerlo libre, pagar la deuda de alguien que está en la cárcel. Era esa palabra. Es decir, yo vine a salvar a los que eran esclavos del pecado. Vine a rescatarlos. Por lo tanto, nosotros, si debemos ser como Él, debemos servir, y a veces la gente malinterpreta y casi te conviertes en el criado de alguien, para que puedan ser rescatados de las garras del pecado. Esa es nuestra misión, ser el brazo extendido a un mundo que está perdido. El brazo visible de Dios. Pero no es el nuestro, porque el que lo sostiene es Dios. Si yo quiero aprender de Él, tengo que despojarme de todo lo que soy. Ya basta de decir, es que me trataron mal cuando era pequeño y no me consideraron. Esa cantinela que allá está, Dios a veces dirá, otra vez está ahí diciéndome lo mal que la trataron. Aún no se ha enterado que mi hijo fue a la cruz por eso. Y por más que se lo digo, está sorda, está tapia. O está tapio él. Porque no somos humildes para dejar que Él nos sane. Es que si ya no está la herida, si ya no está la fortaleza, ¿qué hay? Ya no hay nada de nosotros a lo que aferrarnos. Pero si nosotros tenemos que aferrarnos a Cristo, es a lo único que nos tenemos que aferrar. Si hay algo que tendríamos que entender, como en los primeros tiempos ocurría, a ellos como les iba la vida en ellos, yo creo que lo entendían. Es que ya no vivimos para nosotros, debemos de vivir para Él. Y debemos de vivir para Él en nuestro trabajo, en nuestra forma. ¿Eso quiere decir que yo no puedo pedir mis derechos? Sí, hoy en día la ley me permite hacerlo, pero cómo lo haga, va a mostrar quién soy, cómo lo haga. Siempre yo tengo que hacerlo bien. No pueden haber palabras feas, no pueden haber insultos, no tengo que rebajar a nadie. No debe
No debe. ¿Lo puede haber? Sí, pero no debe. Si tú quieres que Dios te respalde, sé humilde, para que Él sea el que humille a los que han ido contra ti. Ahora, si tú defiendes tu causa de mala manera, pues ya Dios tiene poco que hacer. Habla donde tengas que hablar. Yo no estoy diciendo, me tengo que tragar, que me traten mal. No me tengo que tragar. Yo quiero decir, si tienes que hablar y decirle, oye, tú no eres quien para insultarme y si sigues así, yo voy a dar, como si voy a dar parte o lo que sea, nadie tiene por qué tratarte mal. Nadie. Pero nosotros no debemos responder de la misma manera, es a lo que me refiero. Jesús le pararía los pies, pero no lo insultaría, ¿no? A no ser que fuera un religioso, pero no es el caso. Nosotros vivimos rodeados de gente que no conoce a Dios. Ahora, ¿podemos tener dentro de la iglesia gente religiosa? Podemos. Pero también tenemos que ser capaces de pensar que si son sinceros, aunque sean religiosos, en el proceso Dios les lo va a tratar. No hay que correr a decírselo si no hay la seguridad de que Dios quiere que se le diga algo a la persona. Hay que dejar que la gente también viva ese proceso, de tratarlos con el amor y la consideración que Dios te da a ti. ¿Dios te la da o a ti te trata mal? ¿Cómo te trata Dios? Yo no he conocido a nadie que tenga la paciencia que Dios ha tenido conmigo. A nadie. Y mira que han tenido paciencia, pero nadie ha tenido la paciencia que ha tenido Él para que vea las cosas, para que las pelee, porque yo era de que me entra por aquí, mi razón tenía que convencerse. Y luego de mi razón a mis sentimientos y emociones, eso era otra historia. Ahí había una pelea que era una pelea a muerte, entre querer cambiar, pero mi naturaleza no querer, porque era para mí humillante cambiar la forma de pensar o cambiar la forma de actuar. ¿Qué van a pensar? Van a ir a por mí, van a pensar que me pueden hacer daño. No te hacen daño, solo si tú los dejas. Solo si tú los dejas. Porque si tú sabes quién eres y sabes quién es Dios, lo único que tienes que hacer es perdonar al que te hace daño. Cada día vivir en el perdón, porque seguramente que cada día la mayoría sufrimos cosas o situaciones que lo dejo pasar y luego, pero no lo tratamos con Dios. A lo mejor no lo tienes que tratar con la persona, pero con Dios sí. Con Dios tienes que soltar. Yo lo hablaba estos días atrás con Loida sobre algo, digo, yo prefiero saludar. Hombre, si la persona no me saluda no lo puedo obligar, quiero decir, eso es así. Pero yo prefiero, pues no lo hago por la otra persona, lo hago por mí. Porque no quiero que haya en mi vida nada que me separe de Dios, ni que me haga daño. Y luego, además, si me quiero parecer a Él, tengo que pensar, ¿Él qué haría? ¿Cómo trataría a esta persona? Si tiene que decirle algo, se lo va a decir, pero sin más, sin que sea personal. Yo sé que eso no es fácil, Cuando yo empecé a decir no es personal, era siempre muy personal, pero finalmente se convierte en no es personal. No es cuestión de que voy a perdonar a alguien y digo, si no fuera porque soy cristiana, no lo perdonaría. O soy cristiano, no lo perdonaría. ¿Quién ha dicho eso alguna vez? A ver quién se atreve. ¿O lo ha pensado? Veo pocas manos. No hay mucha gente sincera, lo siento, pero eso es así. O ¿cómo se llama esto? Fruncir el ceño, como diciendo, bueno, te voy a perdonar porque yo soy un hijo de Dios y soy mejor que tú, aunque no le digas, es porque piensas, porque soy mejor que Él. ¿Y quién te ha dicho que eres mejor que Él? ¿Acaso tú estás viendo realmente el corazón de la persona? Si ya te estás rebajando a lo mismo que crees que ha hecho esa persona.
ten la seguridad siempre de cómo actuar. No mires al cielo para perdonar. Mira la cruz. Mira la cruz, porque en la cruz yo fui perdonada, por lo tanto yo otorgo el perdón. Mira la cruz. Porque lo de la cruz yo no me lo merezco. Si yo no me lo merezco y lo he recibido, lo tengo que otorgar también. Eso es aprender de Él. Eso es ser humilde. Él vino para rescatarme del pecado. Y yo decido no solo querer parecerme a Él y todo lo que me sobra de equipaje quitarlo para poder llevar la ropa, sino que encima me pongo el delantal del siervo para que todo el mundo sepa que soy un siervo por amor. Soy siervo por amor. Si hay algo que me gustaría que eso se distinguiera es que soy un siervo de Dios. Pero no porque, ay, mirar las cosas que hace, aunque las hiciera. No, porque el que las hace es Dios. No hay que otorgárselo a nadie. El que las hace es Dios. Quiero parecerme a Él y ponerme el delantal. Eso sería en este día. Así que os animo a que toméis esa decisión. La decisión de querer pareceros a Él. La decisión de aprender de Él. La decisión de no querer ser más misericordiosos que Dios en ocasiones. Yo también lo he sido. No nos toca a nosotros, pero tampoco nos toca juzgar. Yo cuando escucho a alguien, no estoy juzgando lo que la persona me cuente que ha hecho, ni siquiera lo que le han hecho. No tomo partido. El que estaba allí era Dios, no yo. ¿Entendéis eso? Porque cuando uno toma partido, no vale para dar un consejo. Ese consejo está viciado por lo que tú crees y que seguramente no es lo que cree Dios. No nos toca. No importa lo que te puedan contar que han vivido. No puedes juzgar. No es algo que nos corresponde a nosotros. Nosotros podemos juzgar las cosas espirituales, pero no esas, no el corazón de algo. Yo lo dice alguien que a veces ha escuchado a 5 miembros de una familia y me han hablado sobre el mismo tema, y si yo no hubiera sabido que todos habían vivido la misma cosa, hubiera dicho que son hechos totalmente distintos. Así que no, ese le corresponde a Dios, no a mí. A mí puedo ser un vaso para hacerle entender, tú tienes que perdonar igualmente. Ay, pero es que yo no te digo que te hables, yo te he dicho que tú tienes que perdonar. ¿Por qué? Por ti. Lo que tengas que hacer después ya será entre tú y Dios, pero perdonar tienes que perdonar. Eso es ser como Él. Eso. A eso nos lleva. Que Dios os bendiga.